Podemos iniciar con el señor José Cuesta, con el compañero, para que nos haga una breve introducción sobre su conocimiento de las problemáticas generales de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que han sido convocadas y que han efectivamente aceptado la invitación de Funtesol, de la Colombia Humana. Por supuesto, un saludo especial a Jorge, precandidato a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana. Quiero empezar diciendo que estamos muy contentos de haber establecido un acuerdo ya con Funtesol y los equipos, los nodos locales y el nodo distrital de Besos por Bogotá y Colombia Humana para sacar adelante el tercer encuentro nacional de defensores de la tutela. Esa es una noticia que yo sí quisiese compartir con ustedes, sobre todo en un momento tan álgido para la democracia y para la justicia colombiana, y tiene justamente que ver con ese esperpento de proyecto de reforma de la justicia que nos quiere retroceder a la Constitución del 86, volver a instaurar la inmunidad parlamentaria para los corruptos en el Congreso de la República, y de paso nos quieren acabar con el instrumento más importante de defensa de los derechos fundamentales en Colombia, que es la acción de tutela. Y recobra una enorme importancia esta decisión política y ciudadana de salir a defender la acción de tutela, justamente cuando la Corte Constitucional ha dicho hace 3 días que efectivamente en Colombia se llegó a 7 millones de acciones individuales de tutela en defensa de los derechos fundamentales permanentemente violados por parte de un ejercicio de poder político abusivo y arbitrario. Creo que además, como estamos teniendo contacto con los colombianos-humanistas en todo el país y en el mundo entero a través de las redes sociales, hacer este llamado para salir a defender la acción de tutela es una obligación por parte de la Colombia Humana. Ese es un tema de honor democrático. No vamos a permitir que la acción de tutela sea tocada, modificada y menos aplastada por el poder del uribismo hoy en la presidencia de la República. En segundo lugar, decir que estamos aquí por invitación a un foro en donde pues, ya hay un precandidato, bueno, 2, en el caso de Holman Morris, y nos han pedido la participación nuestra en nuestra calidad de líder político y social de la Colombia Humana en la ciudad de Bogotá, que venimos alumbrando y promoviendo un proceso político para pensar la ciudad del 20 al 23. Y es básicamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Como bien lo decían en la presentación, hemos venido promoviendo el desarrollo de una escuela de formación en gestión pública, porque lo nuestro es gobernar la ciudad de Bogotá a partir del 2020, y para ello pues obviamente tenemos que ganar en octubre de 2019. Y tenemos que desde ya prepararnos en el ejercicio de la gestión pública, de la administración pública, porque nuestra segunda versión de Bogotá Humana, en el marco de un proceso político de convergencia con otras fuerzas, no necesariamente y en forma exclusiva como Colombia Humana, nos obligan a que en la segunda versión de la Bogotá Humana nosotros tenemos que ser doblemente mejores en el ejercicio de la administración pública. Por eso nos parece que el momento, la etapa actual, es adecuada para pensar en forma participativa en la construcción de un plan de vida que nos permita gobernar de cara a las mayores exigencias que tiene la ciudad de Bogotá. Y empiezo por contar que muchos de ustedes nos acompañaron en el primer ejercicio de recorrido pedagógico en el marco de esa escuela de formación en gestión pública, desarrollando exactamente
la etapa del ciclo del agua y nos fuimos a caminar, porque estamos convencidos que en el caminar está el aprendizaje de la sociedad democrática, en el caso de la ciudad de Bogotá, el páramo más grande del mundo. El páramo más grande del mundo es el páramo de Sumapaz y constituye el 48%, por decir en términos más concretos, es la mitad de la ciudad de Bogotá. Es la mitad de la ciudad de Bogotá. Por esa razón no fuimos a encontrarnos con el páramo de Sumapaz. Para empezar, en ese ejercicio del caminar con el páramo, no sobre el páramo, a pensar los elementos centrales de lo que se denominaría un plan de gobierno, un programa de gobierno, que lo queremos enmarcar en un proceso de planeación local, planeación participativa. En eso quiero hacer el siguiente comentario. Metodológicamente creemos que hoy el mayor esfuerzo en la Colombia humana a nivel de todo el país y por supuesto Bogotá está centrado en justamente construir en forma participativa el programa de gobierno para la vida de la ciudad de Bogotá. Es decir, cada momento tiene su afán. Nosotros estamos convencidos que hoy es el momento de la planeación participativa, para que no sean ni los tecnócratas ni los expertos que en un ejercicio de poder de conocimiento desde arriba hacia abajo planifican sobre la gente. Queremos desatar un proceso distinto de construcción de planeación participativa de abajo hacia arriba. En ese sentido, en Colombia ya hay una experiencia muy importante alrededor de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuestación Participativa, en donde la construcción de los planes de gobierno son el resultado de la participación masiva de la gente, para que la gente con sus saberes, con sus haceres, con sus aprendizajes aporten a la configuración, a la construcción de ese plan de vida. Dese cuenta que he sido supremamente cuidadoso en no mencionar el concepto de desarrollo, porque es la primera tarea que queremos abrir como debate y como deliberación política con la sociedad de Bogotá, con la sociedad bogotana. ¿Un plan de desarrollo o un plan de vida? Estamos absolutamente convencidos que hoy es absolutamente necesario dejar de lado la concepción del desarrollo expresada exclusivamente como un proceso de crecimiento económico, en donde obviamente se privilegiará las ciudades como escenarios de negocios, ciudades que se construyen alrededor de la lógica de los automóviles, de los crecimientos económicos, de las grandes inversiones en términos de capitales nacionales y transnacionales. Eso es lo primero que queremos corregir en la construcción de esta segunda versión de la Bogotá humana. Creemos que es absolutamente necesario abrir un debate sobre la vida o el desarrollo. En ese sentido, traemos a colación toda esta discusión tan maravillosa que viene proponiendo el maestro Arturo Escobar, manizaleño él, hoy una de los cerebros fugados en Estados Unidos, que nos está hablando de la necesidad del post-desarrollo. Porque el desarrollo llevó a una situación absolutamente imposible de superar por la vía del crecimiento económico. Lo decíamos allí recorriendo el páramo de Sumapaz. Una noruega maravillosa, mujer ella, ex primera ministra, que aportó enormemente a todo este pensamiento de la sustentabilidad, lo mostraba en términos de cifras. ¿Cuál es el número de habitantes en el mundo hoy, en el planeta Tierra? Del orden de 7.500 millones de seres humanos. El 10% de esos 7.500 millones de seres humanos, que son algo así como 750 millones de seres humanos, se comen lo que produce toda la industria
manufacturera y de servicios el 90% de esos productos ya acabados. Es decir, desarrollan un consumo del derroche y del confort. El 10% de la población más rica del mundo consume el 90% de lo que dispone la industria que genera todo tipo de productos para el desarrollo y el presunto bienestar de los seres humanos. El 90% de los excluidos por fuera del club de ese derroche y de opulencia absolutamente ilimitado, solamente rasguña las boronas, que son el 10% de lo que se produce en materia de productos y servicios para el bienestar de la gente. Y Brundtland se pregunta una cosa: ¿cuántos planetas Tierra se necesitaría para lograr que ese 10% que está por fuera del club, o más bien el 90% de los que están excluidos del nivel del consumo, del derroche y la opulencia, de ese 10% de élites y de magnates en todo el mundo, debería producirse para lograr que efectivamente se establezca un nivel de equivalencia? Nos dice concretamente que se necesitarían 2.5 planetas para que ese 90% de los excluidos que no están en el estándar del consumo y del bienestar de ese 10% de los privilegiados pudiese llegar exactamente a poder equipararlo. Esa reflexión, que es matemática pero también ecológica, nos muestra la imposibilidad de seguir replicando en nuestra ciudad de Bogotá un modelo de desarrollo que exclusivamente esté pensando en términos de crecimientos económicos, y nos pone de cara a la necesidad efectivamente de lograr que redefinamos el concepto del desarrollo. Queremos entonces poner a discusión de esta primera etapa para volver a consolidar la posibilidad de gobernar a partir de 2020, para que el conjunto de precandidatos de la Colombia Humana podamos trabajar efectivamente una propuesta de plan de vida y no un plan de desarrollo. Y en ese orden de ideas, por supuesto, el primer elemento estructurante de ese plan de vida es avanzar en el ordenamiento de los territorios alrededor del agua. Por eso fuimos al páramo de Sumapaz, como un acto político, no meramente simbólico, porque recuerden que el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo y es el 50% de los 1.750 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio de la ciudad de Bogotá. Y vemos con extrañeza y con profunda tristeza cómo, por ejemplo, cuando usted está en cualquier diálogo con los jóvenes y con cualquier segmento de la ciudadanía en la sociedad bogotana, uno pregunta, si está perfectamente con 30, 40 personas, díganme aquí cuántos de ustedes conocen la zona T. Y de los 40 seguramente todos conocen la zona T. Podemos seguir avanzando en el ejercicio. Preguntamos con estas mismas 40 personas, ¿quiénes conocen la zona rosa? Y seguramente los 40 van a decir que conocen la zona rosa. Y luego hacemos la siguiente pregunta, la del millón, porque es el del plan de la vida, porque el agua es el corazón de la vida. En el momento, está suficientemente claro hoy en la bolsa de valores de Nueva York y de Londres, que el agua es más, en términos económicos, es más costosa que el petróleo. Eso es una cosa que quiero que ustedes sepan. Hoy es más valiosa económicamente el agua que el petróleo, y lo que está escaseando por efectos del cambio climático es el agua. Y es exactamente lo que está peleando este país y sus instituciones políticas en medio de esta lógica destructivista de la explotación de hidrocarburos y en general de la locomotora mineroenergética. Y nuevamente, sobre el ejercicio pedagógico, preguntamos a la ciudadanía en Bogotá, ¿cuánta gente conoce el páramo de Sumapaz? Y saben que no, aquí que tenemos un auditorio calificadísimo, porque además no podría ser de otra manera, porque son militantes, activistas y dirigentes de la Colombia Humana, pero en términos generales usted va a cualquier comunidad y la gente dice páramo de Sumapaz. En
empieza por decir dónde queda, y ahí hay un primer elemento que queremos apuntar en la construcción del plan de vida para la Bogotá humana versión 2, y es que si estamos hablando de desarrollar la política de la vida en Bogotá, lo primero que tenemos que saber es que ese páramo de Sumapaz, el 50% del páramo de Sumapaz es de Bogotá. Y que mientras nosotros no lo conocemos, y en tanto no lo conocemos, no lo reconocemos, y en tanto no lo reconocemos, no lo sentimos, y por lo tanto no lo defendemos, pues ahí ya están las multinacionales europeas, francesas, norteamericanas y británicas, ya le echaron el ojo al páramo más grande del mundo, que es, entre otras cosas, la fábrica natural de agua más grande del mundo entero, y es patrimonio de todos los bogotanos. Vamos terminando. El patrimonio del agua, el patrimonio natural más importante de Bogotá es el páramo de Sumapaz, es la fábrica natural de agua más importante, y hoy el elemento más importante para la vida es el petróleo o el agua, y nosotros somos magnates del agua en la ciudad de Bogotá, y tenemos un enorme desconocimiento sobre la importancia hídrica que está en nuestro propio territorio. Y en el entretanto, los que sí saben de los negocios, del mercado voraz que todo lo privatiza y que lo vuelve mercancía, están los franceses, los norteamericanos y los británicos queriéndose apoderar del páramo de Sumapaz, y comienzan por ahí. ¿Por dónde? Recuerden, a propósito del plan de vida, nuestra geografía política de la ciudad de Bogotá es un ecosistema. El páramo de Sumapaz son, llamémoslo, socios de la vida del páramo de Sumapaz, 5 entidades territoriales: el departamento del Huila, el departamento del Meta, el departamento de Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital. Próximo 21 de octubre, siguiente parada de esta construcción participativa del plan de vida. ¿Por qué? Porque ese día Fusagasugá se levanta democráticamente a decirle a las multinacionales del petróleo que no quieren ver procesos de explotación y de explotación de petróleo en el municipio y en el territorio de Fusagasugá. ¿Y qué carajos tiene que ver el páramo de Sumapaz, el agua para Bogotá, la vida para la ciudad de Bogotá con el municipio de Fusagasugá? Pues que sencillamente, ustedes lo saben muy bien, que Fusagasugá, San Bernardo hacen parte de la región ecosistémica del Sumapaz. Pregunta: ¿qué pasaría si lamentablemente no gana la ciudadanía en la consulta popular contra la minería en Fusagasugá y comienzan los franceses a desarrollar procesos de explotación y de exportación petrolera allá en la región cundinamarquesa del Sumapaz? ¿Saben qué significa eso? Que la fábrica natural de agua más importante del mundo entero, que es patrimonio de los bogotanos, se acaba. Es elemental, hoy lo decíamos. Ven la ceiba, gigantesca, 30 metros, exuberante, y si comienzan a dañar sus raíces, la parte más alta de esa imponente ceiba se muere. Pues eso es lo que va a pasar con el páramo de Sumapaz, cuyo corazón es la vida de Bogotá y cuyo corazón es la vida para los bogotanos. Ahí hay un primer elemento en la construcción del plan de vida: ciudad-región. Ciudad-región. Quien gobierne la Bogotá humana a partir del 2020 tendrá que desarrollar a través de la RAPE, Región Administrativa de Planificación Especial, un proceso de defensa irreductible del páramo de Sumapaz para que no sea el mercado transnacional el que se venga sencillamente a privatizar el recurso más importante que tienen los bogotanos en materia de un propósito de vida, que es el agua representado en el páramo de Sumapaz. Concluyo diciendo lo siguiente: estamos básicamente interesados en promover la construcción de un programa de gobierno para la Bogotá humana versión 2 a través de convocar
a una amplia participación bioterritorial. ¿Por qué fuimos al páramo de Sumapaz? Porque queremos construir ese plan de vida para Bogotá 2020-2023 con el oso de anteojos. Es una planeación participativa bioterritorial. Ya no nos compromete, porque el siglo XXI no es exclusivamente de hombres y mujeres. Ya no nos compromete la suerte del planeta solamente a hombres y mujeres. Por eso fuimos al páramo de Sumapaz. ¿A quién? A ver si encontrábamos al oso de anteojos. Porque en esta construcción de un plan participativo de vida bioterritorial necesitamos la voz del oso, la voz de la mariposa, la voz del frailejón, la voz de la montaña. Qué cosa tan maravillosa, lo hemos aprendido con los movimientos sociales de la ciudad de Bogotá. Aquí, que valga la oportunidad, me voy a robar 2 minutos para hacerle un homenaje a esa muchachada de Nuevas Ciudadanías que desde hace 10 años pusieron la bandera bioterritorial de construcción de planes de vida y no planes de desarrollo, cuando empezaron a levantar la consigna de no le saquen la piedra a la montaña. Ese es el aporte que queremos hacer nosotros en términos de la construcción del programa de gobierno, del plan de vida. Entender que este ejercicio de participación para construir el programa de gobierno 2020-2023 implicará hacer una convocatoria bioterritorial. Las abejitas las necesitamos. ¿No es que son las promotoras de la polinización de la vida? Necesitamos la piedra, necesitamos el humedal, por eso vamos a ir al Jaboque, por eso vamos a ir al Tibanica, a dialogar con ellos, para saber cómo con las voces de ellos, de esos actores vivos del planeta y de la vida, podemos construir ese plan de desarrollo. Vamos, la siguiente parada, vamos a ir a la reserva Tomás Van der Hamen. Tenemos que hablar con la Tomás Van der Hamen. Tenemos que hablar con la mariposa, con el cucarrón, con el árbol, con la piedra. Un plan bioterritorial participativo que nos permita garantizar, por ejemplo, que esa propuesta tan absolutamente necrológica de muerte, promovida por el actual alcalde Enrique Peñalosa, que ya está, entre otras cosas, en manos de la Corporación Autónoma Regional. Quiero contarles eso. Quiero invitarlos a que nos declaremos en estado de emergencia, en estado de alerta. No nos van a tocar ni siquiera 1 centímetro de las 1.400 hectáreas de la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Saben por qué? Porque según los estudios del profesor Andrade de la Universidad Nacional, en esas 1.500, en 1.400 hectáreas está el mayor reservorio estratégico de recursos acuíferos. Y este desarrollista, en una actitud criminal, ha pedido el realinderamiento de 1.000 hectáreas de las 1.400 para construir un ecocidio que ellos llaman desarrollo. 350.000 viviendas sobre la base de los recursos acuíferos más importantes que tiene la ciudad de Bogotá para garantizar la sostenibilidad de la vida en los próximos 2 siglos. Ahora sí entienden con el ejemplo por qué nosotros no estamos hablando del plan de desarrollo, sino del plan de vida, en donde requerimos la montaña, el árbol, la laguna, el páramo, el humedal y, por supuesto, ciudadanas y ciudadanos de Colombia Humana, para garantizar que a partir de 2020 vuelva y retorne el ejercicio de la gobernanza basada en la política de la vida. Muchas gracias, compañero, por supuesto. Bueno, voy a romper el protocolo un segundo para saludar a mi mamá que acabó de llegar. Hola, mamá. Y te damos la bienvenida al compañero Jorge Rojas en su intervención. Compañero, si puede utilizar el micrófono que está en su mesa. Un aplauso para Jorge Rojas, por favor. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. Y esa
responsabilidad la podemos resumir en una frase: tenemos que volver a ganar en Bogotá si queremos una Colombia humana. Por eso me agrada y me alegra estar en este foro, en esta localidad, convocado por ese imaginario de organización social que es el movimiento comunal y desde una organización no gubernamental de la sociedad civil como esta que está aquí, que es Puntesol. Me alegra estar en la tierra del sol. Y me alegra además que esta reunión se convoque alrededor de una propuesta que es liderazgos. Puede parecer como en qué sentido estamos pensando el liderazgo de esta sociedad bogotana, de esta sociedad de Engativá, alrededor de los cambios y las transformaciones que requerimos en la capital del país. Así que mi primera observación tiene que ver con ubicarnos en esta localidad, reconocer los liderazgos de esta localidad, identificar esos liderazgos y plantearnos en función de la ciudad o el modelo de ciudad que queremos a partir del año 2020 en la capital del país. Así que ubiquémonos en esta localidad de Engativá. Ubiquémonos en lo que significa el territorio para ver si lo sabemos identificar y lo sabemos interpretar. Ubiquémonos en la sociedad local de Engativá para saber si podemos interpretar esa sociedad local. Aquí nos faltaron un poco menos de 1000 votos para tener 200.000 votos por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, y es el primer reconocimiento que yo quiero hacer. Ustedes hicieron posible una transformación en Engativá con esos 199.000 votos, y yo quiero que toda la gente que está viendo esta transmisión dentro y fuera del país sepa que a estas personas que están aquí congregadas se les debe un gran reconocimiento y un gran aplauso por lo que han logrado en la construcción de esta Colombia. ¿Qué es lo que logramos hacer? ¿Qué es lo que logra hacer Gustavo Petro y eso que llamamos Colombia humana? Interpretar una sociedad que quiere un cambio. Gustavo Petro lo dijo en la Plaza de Bolívar. Cuando la plaza estaba desbordada, había un batallón de periodistas ahí con cámaras grabándole a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro les dijo: no me graben a mí, no me filmen a mí, que ustedes no van a transmitir lo que yo digo. Párense aquí y graben la gente que es la verdadera protagonista de esta intención de cambio que hemos logrado concitar alrededor de la Colombia humana. Esa es la virtud de Colombia humana: garantizar, conseguir algo que no haya logrado la izquierda durante tantos años, conseguir que la gente participara en política, unir alrededor de la Colombia humana todas las causas sociales en función del poder político, avanzar hasta el punto que logramos más de 8 millones de votos y nos aprestamos para gobernar el país en el año 2022. Y para gobernar el país en el 2022 es obligatorio ganar en Bogotá. Y para ganar en Bogotá tenemos que construir liderazgos, y los liderazgos de Bogotá están en este modelo de presencia en los barrios, en las UPZs, en las localidades que han venido surgiendo con capacidad de resistir, de proponer y de hacer hacia el futuro. Así que en esa dirección es que empezamos a generar esta propuesta política. Y yo no vengo a decirles a ustedes aquí
que ya yo soy candidato a la alcaldía de Bogotá, no. Yo vengo a poner mi nombre en Engativá como aspirante a una consulta que permita elegir una sola candidatura que permita ganar la alcaldía de Bogotá. Nada de aventuras personales o individuales. Yo pongo mi nombre porque quiero poner la experiencia de 4 años de gobierno al lado de Gustavo Petro en la Secretaría Privada, en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Integración Social al servicio de Colombia Humana y de la ciudad. Y yo voy a ganar la consulta porque tenemos que ganar primero que haya una consulta para que después yo gane una consulta para después ganarle a la derecha su intención de mantenerse en el gobierno de Bogotá. Pero si por alguna razón yo no gano la consulta, yo le cargo la maleta al candidato o a la candidata. Y yo sé hacerlo. Yo fui a hacerle la campaña a Juan Manuel Santos cuando estábamos en peligro de que ganara el uribismo y se dañara la idea de la paz. Y ganó Juan Manuel Santos porque salimos a hacer esa campaña. Y le hice campaña a Clara López y no ganamos, perdimos incluso en Engativá, pero le hicimos la campaña con claridad, con transparencia, con lealtad. Y le acabamos de hacer la poderosa campaña a Gustavo Petro, esa campaña de la Colombia Humana que nos permitió los 8 millones de votos. Ahora salgo a buscar votos para mi precandidatura, pero sobre la base de la unidad, sobre la base de la responsabilidad, sobre la base de la convergencia. Así que desde Engativá yo llamo al compañero Holman Morris para que empecemos a trabajar juntos por la consulta para tener una sola candidatura de Colombia Humana a la alcaldía de Bogotá. Y desde aquí llamo a Antonio Navarro Wolf, a Claudia López, a Sergio Fajardo, a los que están pensando en ser candidatos y que ya están tratando de abrirse a la posibilidad de la consulta. Sin consulta interpartidista, esto es una gran irresponsabilidad. El segundo mensaje que yo quiero transmitir es cómo sintonizamos este liderazgo con las realidades de esta localidad, con las realidades de esta ciudad. Y lo quiero plantear en 3 puntos que recogen en buena parte la exposición que ha hecho el compañero José Cuesta, a quien le reconozco un gran liderazgo político, social y ambiental. El primero es el concepto de ciudad incluyente. Las ciudades están pensando de otra manera en el mundo. Ciudades sin vehículos particulares, con más transporte público, con energías limpias, ciudades que incluyen desde los derechos, ciudades que respetan el territorio y el agua, ciudades que se conectan con la región y ciudades que se proyectan internacionalmente. Ese tipo de ciudades el que queremos para Bogotá. Y eso va a requerir un pacto ambiental, porque, como bien lo dice José Cuesta, el tema ambiental se pone en el primer lugar de las preocupaciones, porque es el tema de la vida. Miremoslo en Bogotá. ¿Qué aire estamos respirando en Bogotá? Ayer, antes de ayer, había una crisis y la gente no lo supo. Pero quizás en la forma de respirar de muchas personas se va a notar la calidad del aire que estamos respirando. Producto de un problema que es el Transmilenio, la movilidad a partir de los buses movidos por energías fósiles, en este caso el diésel, y las micropartículas que están generando de una manera invisible un problema que deriva en cáncer del pulmón, en problemas de respiración. Y eso es muy grave. O sea, podemos hablar todo lo que queramos, pero si respiramos mal, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿por qué no se lo decimos a la ciudad? Que los 1.400 buses que va a traer Peñalosa tienen veneno para que los bogotanos sigan muriendo por problemas respiratorios. Eso es gravísimo para la ciudad.
El pacto ambiental es el páramo del Sumapaz, como ya se dijo, es la reserva forestal, es entender el territorio de una ciudad como Bogotá, que es privilegiado, pero que la estamos destruyendo, porque aquí hay quienes están pensando solo en el negocio de la construcción para seguir expandiendo la ciudad sin importarle la estructura ecológica principal de Bogotá. El negocio de los buses en vez del metro subterráneo eléctrico, como lo propusimos en la Bogotá Humana, porque es el negocio de las empresas transnacionales, incluida Volvo, que son los que venden los buses y nos los quieren vender como si fueran buses ecológicos, y no es cierto, es una gran mentira. Nos robaron el metro, nos robaron los estudios del metro y nos imponen un modelo de buses que no va a funcionar. Fíjense ustedes que ya la avenida Ciudad de Cali, la 68 y la Boyacá están en los estudios para las troncales de Transmilenio y la carrera séptima, y ya hay 6 billones de pesos para eso. Pero el tema del metro es un gran engaño de esta administración. Entonces, el primer pacto por la ciudad es un pacto ambiental que cruza todas las necesidades de la ciudad. Es hacer respetar los cerros orientales, es hacer respetar los páramos, los humedales, incluidos los 3 humedales que pasan por esta localidad y que tienen que ser parte del principal elemento del pacto ambiental de Bogotá, respetar los humedales, incluidos los humedales que tenemos en esta localidad. El segundo gran pacto es por la gente. Por algo nosotros decimos que tenemos que poner en el centro de la política pública al ser humano. Sí, otra vez vamos a volver a poner en el centro de la política pública a los seres humanos. Pero fíjense que ya no va a ser lo mismo que en Bogotá Humana. En Bogotá Humana, Gustavo Petro nos dijo su prioridad es la primera infancia, y lo hicimos. Y se lo quiero decir con cifras. Cuando nosotros llegamos a administrar esta ciudad, atendíamos 63.900 niños y niñas de 0 a 5 años. Cuando nos fuimos del gobierno estábamos atendiendo 181.000. Triplicamos la atención de la primera infancia, lo cual nos dio la posibilidad de decirle a la ciudad: le cumplimos a la primera infancia. Que no construyeron 1.000 jardines, no. Atendimos 183.000 niños y niñas. Que esos son cifras inventadas por el gobierno distrital. Vayan a la Procuraduría, que hizo por ley estatutaria una evaluación de la pensión de la primera infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Y qué dijo el procurador de la época, cuyo nombre no quiero recordar? Pero ¿qué dijo? Que Bogotá Humana había pasado todos los indicadores, que era la ciudad que mejor resultados tenía en Colombia, y yo le agrego, la ciudad que más avanzó en derechos de la primera infancia de América Latina en el cuatrenio de la Bogotá Humana, fue la que dirigió Gustavo Petro y que yo dirigí desde la Secretaría de Integración Social. Atendimos la primera infancia, pero yo pregunto, ¿y ahora cuál es la realidad que vive Bogotá? Una realidad tenaz. Cada vez hay menos nacimientos, menos niños, menos jardines para atender a los niños, porque no tienen niños para ingresar, y en cambio la ciudad se envejece. Ustedes saben que ya pasamos del 1.000.000 de personas mayores de 60 años en Bogotá, y ustedes saben que de ese 1.000.000 de personas, alrededor de 750.000 no tienen pensión, no tienen ingreso. Y ustedes saben que en Bogotá hay 82.000 hogares de personas que viven en una sola, que viven 82.000 solas, porque la soledad y la vejez se juntaron en medio de la ausencia de derechos. Así que ese plan de vida que decía Cuesta tiene que partir de la base de entender que se cambió la pirámide poblacional y demográfica de Bogotá, y que entonces ya no vamos a tener que pensar en tantos jardines, sino en centros de atención de los adultos mayores, y que vamos a tener que meter en la cabeza de la gente que hay una frase que se resume: envejez con derechos y envejecimiento con dignidad, porque vamos a tener más personas solas, viviendo solas.
envejeciendo solas y el Estado tiene la obligación de cuidarlos, sobre todo un Estado que no le permitió a esas personas adultas mayores una pensión para vivir dignamente. Así que vamos a tener que reinvertir el presupuesto en función de los adultos mayores, por ejemplo, sin descuidar la infancia, por supuesto, sin descuidar la diferencia sobre la cual se construye esta sociedad que nos permite identificar que hay enfoques diferenciales, que hay que atender mujeres, que hay que atender niños, que hay que atender personas de la comunidad LGBTI, que tenemos que atender a los 12.000 víctimas que tenemos viviendo en Engativá, por ejemplo, o las 367.000 personas que en Engativá están por debajo de los niveles mínimos o básicos de la pobreza monetaria. Tenemos que repensarnos. Tenemos 89.700 personas mayores de 60 años en Engativá. ¿Qué vamos a hacer? Sin pensión, sin ingreso. Colombia Humana tiene una virtud que yo la quiero resumir en un minuto. Cuando hacemos la política pública pensamos en el ser humano, pero si ustedes se miran unos a otros en esta sala, se van a dar cuenta que no todos somos hombres, también hay mujeres, y se van a dar cuenta que no todos tenemos la misma edad, también hay jóvenes, bueno, hay jóvenes, y se dan cuenta que no todos necesariamente tenemos que tener la misma orientación sexual, y se van a dar cuenta que no todos tenemos el mismo color de la piel, y se van a dar cuenta que no todos tenemos el mismo origen étnico, que hay poblaciones afro, que hay poblaciones indígenas. Esa diversidad es una potencialidad, eso lo hemos hecho, lo hemos practicado en Colombia Humana. Reconocer la diversidad de la sociedad, respetar las diferencias y construir una hoja de ruta de derechos de esa sociedad es la esencia de Colombia Humana y es lo que vamos a hacer cuando ganemos la alcaldía de Bogotá, recuperar esa diversidad y hacer respetar esas diferencias desde un enfoque de derechos. Y un tercer mensaje tiene que ver con el modelo de ciudad que nosotros queremos. ¿Hacia dónde se va a expandir la ciudad? Ustedes saben lo que significa la diferencia que hay en densidad demográfica en Bogotá frente a la localidad de Engativá. En Bogotá hay 42 habitantes hay 42 habitantes por cada hectárea. En Engativá hay 256 habitantes por hectárea. Ustedes se han puesto a pensar lo que eso significa en términos de aglomeración, de hacinamiento, de construcción en la ciudad, en Engativá, alrededor de la ciudad. ¿Cuáles son las políticas que vamos a desarrollar en Engativá? Tenemos 150 hectáreas de expansión que se la pelean los constructores porque solo piensan en construir casas y no hábitat para la gente, sin importarle el medio ambiente. Tendríamos que repensarnos cómo lo vamos a hacer en una localidad como Engativá, con las características urbanas que tiene. Otra característica de Engativá, en Bogotá hay alrededor de 200.000 empresas registradas. ¿Saben cuántas de esas empresas son de Engativá? Alrededor de 20.000. Y sabes que de esas 20.000 empresas que hay en Engativá, el 73% son personas naturales que tienen un pequeño negocio, que hacen emprendimiento, que hacen un gran esfuerzo. Y yo pregunto, ¿qué hace la alcaldía local y la alcaldía distrital para potenciar ese emprendimiento que hay en Engativá? No hay. La Secretaría de Desarrollo Económico se nos volvió un elefante blanco que ejecuta más de 400.000 millones de pesos al año, pero que no desarrolla actividades reales de sostenibilidad del emprendimiento y menos del emprendimiento juvenil en una ciudad con desempleo de jóvenes. Eso hay que cambiarlo. Vamos a cambiar toda esa secretaría para repensarla porque no funciona. José, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá tiene algo que ver con la ruralidad de Bogotá. Nada. Lo intentamos incluso en el gobierno de Petro y no pudimos porque fracasó como institucionalidad dentro de una política pública del emprendimiento.
Y aquí en esta localidad hay una cosa particular: los jardines que abrimos no los han cerrado. Puede ser por la lucha de ustedes. Tenemos 20 jardines funcionando, uno de ellos nocturno, porque solo a la Bogotá humana se le ocurrió que las mujeres cabeza de familia trabajan de noche. Cuando nosotros dijimos que las mujeres que trabajan de noche son cabeza de familia y tienen niños pequeños, nosotros deberíamos cuidarnos. Nos dijeron que estábamos patrocinando la sinvergüencería, porque esta mentalidad patriarcal cree que las mujeres que trabajan de noche solo ejercen la prostitución, y sí, también ejercen la prostitución y merecen respeto. Pero ¿quién cuida el conjunto residencial en la noche y en la madrugada? ¿No son mujeres jóvenes, cabeza de familia? ¿Quién lava los buses de Transmilenio entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana? ¿No son mujeres, cabeza de familia? ¿Quién atiende a los pacientes en los hospitales? Esta ciudad le abrió a las madres cabeza de familia los hogares nocturnos, las casas, los jardines que permitieron atender a los niños en 22 jardines infantiles nocturnos, que es una experiencia única en América Latina y la primera en Bogotá. Por suerte, uno de esos jardines que se llama Luz de Luna, que yo inauguré aquí en Engativá, todavía está abierto. Esta localidad necesita recuperar ese enfoque de derechos desde las comunidades y ese enfoque de inclusión de las comunidades. Y esta Bogotá tiene que repensarse en función de esos derechos: derechos ambientales, derechos sociales y una nueva forma de gobernar. Y termino mi intervención diciendo: no es un programa de gobierno que se hace para presentárselo a la gente, sino que la gente construye un programa de gobierno para ejercer el derecho a la ciudad. Es otra diferencia. Así que ese programa de gobierno lo vamos a construir desde las localidades. Y como bien lo dijo Gustavo Petro, Colombia Humana es un movimiento político, es un movimiento cultural y es un movimiento pedagógico. Vamos a hacer de la campaña un ejercicio de pedagogía. Vamos a hacer de la campaña un ejercicio de reconocimiento de los liderazgos locales de hombres y mujeres que en todas las localidades de Bogotá han logrado poner en evidencia que en Bogotá gana el progresismo, que en Bogotá ganan los sectores democráticos, que en Bogotá volvemos a ganar con liderazgos como los que tenemos en la localidad de Engativá. Ese programa de gobierno tiene que repensar las localidades, las alcaldías, los 186 ediles de las 20 juntas administradoras locales, para saber cómo es que nos vamos a apropiar del territorio, cómo es que vamos a ejercer la democracia desde la sociedad y cómo nos pensamos la Bogotá del futuro. Tenemos una gran responsabilidad frente a la ciudad también. La ciudad nos la van a entregar endeudada hasta el año 2040. La ciudad nos la van a entregar sin un proyecto claro del metro, porque ese metro elevado no tiene estudios. La ciudad nos la van a entregar con la idea de urbanizar la reserva Thomas van der Hamen. La ciudad nos la van a entregar con un retroceso en derechos sociales. Tenemos la obligación de rescatar a Bogotá para una sociedad local que incluya, una sociedad local que supere la segregación como lo veníamos haciendo, que adapte el territorio y la sociedad al cambio climático y mitigue sus efectos, y que defienda lo público como razón de ser de ese modelo de la Colombia humana que queremos construir, con la participación de la gente, porque en la Bogotá humana nos faltó más en el ejercicio de la participación, y ese es un déficit que tenemos que llenar con los ejercicios pedagógicos sobre los cuales vamos trabajando. Así es que Colombia Humana va a volver a Bogotá para ganar las elecciones del 2019 con una consulta que nos permita volver a ganar en Bogotá. Gracias. Bueno, queremos agradecer de nuevo la bienvenida a los compañeros y compañeras que han llegado en el momento, también a Funtesol y Engativá Humana, Territorio del Sol. Vamos a iniciar ya con una ronda de preguntas que todos ustedes, a través de los grupos de WhatsApp y nuestras redes sociales, las hicieron
les dimos forma y esas preguntas las van a responder acá los compañeros a continuación. Entonces le pedimos que tome el micrófono el compañero José Cuesta. Tome el micrófono, por favor. Bueno, este es un módulo de preguntas sobre temas económicos de Bogotá. Entonces voy a hacer primero un preámbulo para poder formular la siguiente pregunta. Algunas de las tesis sostienen que la violencia es consecuencia de las desigualdades socioeconómicas y varios estudios afirman que Bogotá es una de las ciudades más desiguales del país. La pregunta es, ¿qué propone para fortalecer la capacidad del distrito para atender los problemas que el libre mercado no puede resolver por sí mismo, como la degradación ambiental, el acceso a la educación, la desnutrición y la concentración de capitales que impiden la libre competencia y por ende el crecimiento económico? Tiene 2 minutos, compañero, para responder. Muchas gracias. Muy bien, dentro de las cosas que hemos venido haciendo en esta escuela de formación en gestión pública es que tuvimos un maravilloso diálogo con el exsecretario de Educación, Óscar Sánchez, porque estamos absolutamente convencidos, como lo ha dicho reiteradamente Gustavo Petro en sus intervenciones a propósito de la primera vuelta y la segunda vuelta, el único motor que garantiza efectivamente un proceso de crecimiento equitativo es la educación, y la educación pública con calidad. Por eso queremos convertir a la ciudad de Bogotá en esa segunda versión de la Bogotá humana, en una ciudad que no solamente construye procesos compactos de ciudad en términos de la asociación de energías limpias, de formas de ciudad compacta, de transportes públicos multimodales fundados a partir del uso y el consumo de energías limpias, sino también vamos a convertir la ciudad de Bogotá, sin duda alguna, en un proceso de producción del conocimiento como el fundamento de las nuevas economías limpias. Como lo dijo muchísimas veces Gustavo Petro, es hoy, en el siglo XXI, el cerebro colectivo basado en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, lo que crea la riqueza de las sociedades. Bien lo decía Adam Smith en su momento, en el siglo XIV la riqueza la producía el control y la propiedad sobre la tierra, en el XVIII y en el XIX el control sobre la máquina, en el XXI el desarrollo de la democratización de la educación pública, con énfasis en todo lo que tiene que ver con el avance en ciencia, en investigación y en innovación. Déjeme decir esto, Bogotá tiene que ser la Silicon Valley de América Latina para convertir el conocimiento en el fundamento de la riqueza y de la democratización de la riqueza en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Le hacemos la misma pregunta al compañero Jorge Rojas. ¿La leemos o si quiere ya la tienen avanzada? Dijeron que el modelo de economía humana era castrochavista, y lo que hizo Gustavo Petro fue asegurar calificación AAA para las empresas del distrito, fortalecer las empresas del distrito, garantizar ganancias con las empresas del distrito. No se expropió a nadie, y en cambio Bogotá logró un avance significativo no solo en sus finanzas públicas, sino en la participación de Bogotá en el Producto Interno Bruto de Colombia, que es alrededor del 24.5%. De eso se trata, de mantener la pujanza económica de Bogotá. Para eso se requiere la tierra, es decir, el territorio, el crédito y el saber y la innovación tecnológica. Pues ahí apuntamos buena parte de lo que va a ser la propuesta económica y de integración económica de la ciudad, pensada en la región y pensada internacionalmente. Bogotá tiene una capacidad, una potencialidad para mantener buena parte del empuje económico del país. Bogotá tiene el 92% de sus recursos son autónomos, dependen de los impuestos que pagamos.
no tenemos recursos de transferencias mayores al 8% ni de regalías. Así que Bogotá tiene esa potencialidad. Lo que queremos entonces es que haya más clase media con capacidad de producir y de hacer y menos concentración de la riqueza. Y sí, tenemos que repensar el crédito porque no podemos depender ni del gota a gota ni de la banca privada. La mafia y la banca privada tienen que estar regulados por un banco público de Bogotá, que es una tarea que nos hace falta todavía completar, y la defensa de lo público implica que el Estado regula para que el medio ambiente no sea una opción solo pensada como objetivo de negocio, sino que haya un Estado que regula y defiende la naturaleza y defiende la sociedad. Muchas gracias. Bueno, queremos también hacer un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras del medio de comunicación Humana Radio que gentilmente están cubriendo este foro de liderazgo de la Colombia Humana Negativa y lo están transmitiendo en directo. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el compañero José Cuesta de nuevo. ¿Cuál es su percepción acerca de la informalidad laboral y la migración venezolana en Bogotá? No, sobre eso hay que decir con toda claridad que Colombia tiene que ser solidario en un momento de circunstancias de extrema emergencia humanitaria y además poderlo compartir con cifras para el análisis, para que los análisis no sean apasionados, chauvinistas y xenofóbicos. En estos momentos en Venezuela, producto del fenómeno de la migración económica y la migración política por efectos del conflicto armado, en Venezuela hay del orden de 7 millones de colombianos que viven allí desde hace más de 30 y 40 años. No puede ser distinta la actitud de solidaridad y de acogida a los compatriotas venezolanos que hoy están en el territorio nacional y por supuesto en la ciudad de Bogotá. Esa es una actitud típica y propia de un espíritu y de la filosofía de la Colombia humana. En ese sentido, vamos a demostrar en ese periodo de gobierno que nosotros también tenemos una actitud de solidaridad con los hermanos latinoamericanos que viven situaciones de emergencia humanitaria. Gracias. Compañero Jorge. Primero, no queremos una guerra con Venezuela. No aceptamos una guerra con Venezuela y condenamos todos los intentos de cierto sector de la institucionalidad colombiana, incluido el presidente Duque, que anda por Estados Unidos hablando de intervención o hablando de fortalecer la defensa en Colombia con 3.5 billones de pesos para una plataforma antiaérea. No queremos una guerra con Venezuela. Segundo, hay 1 millón de venezolanos que han salido en los últimos años, alrededor de 1 millón que han ingresado al territorio colombiano y las autoridades distritales calculan que 300.000 han llegado o han pasado por Bogotá. Eso es una crisis humanitaria. Tercero, hay unos modelos aprobados por el Estado colombiano que permiten el reconocimiento de esa migración, pero que permiten la atención humanitaria. Ahora nos interesa la atención humanitaria de las personas que llegan de Venezuela. Bogotá debe liderar las ciudades solidarias, que es un programa que permite la atención directa de estas personas. Lo hicimos en Bogotá Humana. Cuando la primera crisis aquí llegaron muchos colombianos que retornaron de Venezuela y aquí encontraron jardines, y aquí encontraron comedores comunitarios, y aquí encontraron una solidaridad de Bogotá Humana. Esa solidaridad se debe mantener. Los compatriotas de Venezuela son bienvenidos a Bogotá y Bogotá debe prepararse para esa atención. Gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de seguridad. En la presente administración distrital, el robo de celulares se cuadriplicó y en lo que va corrido del año, el robo de bicicletas aumentó en un 71% respecto al 2017.
¿Cuáles son sus propuestas para enfrentar las causas de la violencia urbana y el largo plazo y no únicamente sus manifestaciones en el corto? Está suficientemente claro que en materia de seguridad los territorios de la ciudad de Bogotá extrañan la seguridad humana. Esto no es a punta ni de bolillo, ni de represión, ni de batidas, ni de violación de los derechos humanos. El fenómeno de exclusión económica y social tiene que ser respondido desde la seguridad humana, como lo hicimos con el maravilloso programa de Jóvenes en Paz. Logramos que 10.000 jóvenes que estaban en la frontera de la violencia social fueran recuperados e incluidos socialmente con oportunidades y derechos de educación y de empleo. Y allí las cifras son absolutamente contundentes. De esos 10.000 jóvenes, sobra decir que por lo menos el 80% hoy son ciudadanos emprendedores que luego de haber cursado no solamente la primaria, la secundaria, hoy enorgullece al programa de la seguridad humana saber que el 80% de ellos están en la Universidad Distrital que tanto trabajó Gustavo Petro en la localidad de Bosa. Y en ese orden de ideas, a propósito de la seguridad humana y del fortalecimiento de las redes de la educación pública para garantizar con inclusión social, como respuesta propia de la seguridad humana, es importante decir, y quiero decirlo en este momento porque me parece súper oportuno, que una de las propuestas que nosotros queremos adelantar, y en el viaje a Sumapaz lo dijimos con las comunidades campesinas, queremos garantizar que en el gobierno de la Bogotá Humana, versión 2, 2020-2023, se cree la Universidad del Agua, dentro de la Universidad Distrital, cuya sede va a ser Betania, el corregimiento de la localidad de Sumapaz. Hemos bajado los índices de homicidio en Bogotá. La tasa hoy está en 14.2 por cada 100.000 habitantes y es una buena noticia. Lo veníamos haciendo desde las últimas administraciones en Bogotá y se ha mantenido. Pero crecieron los robos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no puede salir tranquila en la bicicleta o usar el celular sin el temor de que lo atraquen, lo roben, lo maten, como está ocurriendo lamentablemente con unos indicadores que deterioraron la seguridad? Por supuesto que es un tema de inversión social, por supuesto que es un tema de derechos sociales. Lo logramos en Bogotá Humana, lo logramos con un modelo distinto de responsabilidad penal adolescente que fue exitoso, pero se nos deterioraron todas las cifras de robos y hurtos en la ciudad. Vamos a fortalecer y recuperar esos programas de inversión social, pero también necesitamos la presencia de la fuerza pública. Esto se resuelve con una fuerza pública que de verdad, con respeto a los derechos humanos, garantice la seguridad en los barrios, pero la fuerza pública no está cumpliendo esa tarea y nos engañan. Nos engañaron incluso cuando Petro era alcalde y nos decían: el presidente Santos anunciaba 1.000 policías más para fortalecer Transmilenio. Los traían de Cali, de Medellín y de Barranquilla y a los 3 meses los devolvían porque el presidente iba y decía en Pasto: vamos a traer 300 policías a Pasto. Es una mentira. Bogotá tiene que tener una policía desde el distrito, formada en derechos humanos y formada para asegurar la vida y la honra y los bienes de todos los ciudadanos. Pero tenemos que hacerlo sobre la base de prevenir el delito, y el delito se previene con derechos sociales, y el principal derecho social es la educación. Porque se acaban de inscribir 52.000 jóvenes de Bogotá en la Universidad Nacional y no van a pasar más de 1.000.
Los otros 49.000 en qué situación quedan, y los jóvenes que no tienen trabajo, y los jóvenes de las localidades que viven hacinados, y los jóvenes que los van a requisar para ver si tienen marihuana, y los jóvenes que los van a reprimir. Ese modelo es un fracaso, y Bogotá humana, y la Bogotá humana que queremos volver a tener, tiene como referente los derechos sociales. Muchas gracias.